Me subí al coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije ni una palabra, simplemente lo reemplacé en secreto con pegamento industrial. Y lo que sucedió después obligó a nuestros vecinos a realizar una llamada de emergencia a los bomberos. Me alegro mucho de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber qué distancia ha recorrido. Me senté en la mesa de la cocina. El silencio en la casa es tan denso como la niebla matutina. Un silencio que se había convertido en un huésped constante e indeseable. El viejo reloj de la pared, regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba el ritmo con un implacable ritmo acusatorio. Cada latido era un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una mentira hermosa y meticulosamente elaborada. Mi marido Julián acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. No solo parecía exhausto, sino angustiado, como si cargara con el peso de un secreto demasiado pesado para soportarlo. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca que nunca antes habían estado allí. Arrojó su chaqueta sobre el sofá con un cansancio que parecía performativo, se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que estuviera desesperado por escapar y se desplomó sobre la cama, los resortes familiares gimiendo bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El leve aroma de su costosa colonia flotaba en el aire, pero estaba mezclado con una nueva fragancia alienígena, un dulce perfume floral que se sentía como una intrusión, una confesión descarada de una vida que no sabía que estaba viviendo. Unos minutos después, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que una vez me trajo consuelo, pero que ahora se sentía como una canción de cuna burlona. Una canción de cuna para un tonto. Me levanté, moviéndome con la gracia silenciosa y practicada de una esposa de 40 años, y comencé a ordenar el desorden que había dejado en la sala de estar, su chaqueta, su billetera, su teléfono celular, su vieja computadora portátil. La pantalla del teléfono seguía encendida y un nuevo correo electrónico brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Julián nunca usó el correo electrónico. Él siempre decía, Julieta, toda esta tecnología es demasiado complicada. Prefiero hacer una llamada. Pero ahora, un correo electrónico. Estaba allí mismo, a plena vista. Un fantasma digital de una vida que no sabía que llevaba. Por una curiosidad morbosa que parecía al mismo tiempo equivocada y necesaria, lo abrí. El mensaje fue breve, un puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Le siguió un corazón rojo, símbolo de afecto, que atravesó mi propio corazón con un dolor frío y agudo. Me quedé helado como si alguien me hubiera dado una bofetada. El mundo digital es un espejo cruel que refleja una verdad que me aterrorizaba ver. Papá. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién le llamaba así? Y en un tono tan íntimo y cariñoso, fui deslizando el dedo hacia abajo, con el pulgar temblando, buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una dirección de correo electrónico extraña, una mezcla de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de frío, sino de un miedo profundo, hasta los huesos. Sentí como un viento frío que entraba por una grieta en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Eché un vistazo al dormitorio y vi a Julián darse la vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro quieto y en paz, un marcado y exasperante contraste con la tormenta que se desataba en mi interior. Mi corazón latía como el de un ladrón, un ritmo frenético y culpable. Rápidamente dejé el teléfono en su sitio, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Seguí limpiando, mis movimientos ahora mecánicos, robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Cuando revisé los bolsillos de sus pantalones, sentí un trozo de papel doblado, nuevo y crujiente. Era un recibo de un elegante restaurante de carnes de San Antonio fechado esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿San Antonio? Me había dicho que se reuniría con sus socios en Dallas. Una pequeña risa amarga escapó de mis labios. Julián odiaba conducir hasta Dallas. San Antonio, por otro lado,
Era donde había vivido su madre antes de fallecer. Tenía buenos recuerdos de allí, algo que me había recordado a menudo. ¿Pero con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía sobre estar en Dallas? El recibo mostraba un grupo de 2 personas, una botella de Cabernet Sauvignon caro, un vino que me había comprado para nuestro 10º aniversario, un vino que nunca había olvidado, y platos principales de filtro y pasta. Traté de recordar la última vez que Julián me llevó a un lugar así. Hace quizás 10 años cuando abrí mi primera panadería. Fue un recuerdo grabado en mi mente. La luz parpadeante de las velas, su sonrisa orgullosa, la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira, una fotografía descolorida en un álbum de recortes de engaños. Saqué mi teléfono y con una resolución silenciosa y determinada tomé una foto del recibo y del correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa durante 40 años, es un conocimiento profundo y primario. Algo estaba pasando y tenía que averiguar qué era. Mis manos temblaban, no solo de ira, sino de un profundo temor existencial. Me sentí como si estuviera parado al borde de un acantilado, a punto de presenciar el espectacular colapso de toda mi vida. Fui al garaje. La vieja camioneta de Julián todavía estaba caliente, el aire estaba cargado con el olor a gasolina y ese suave perfume dulce de su ropa. Abrí la puerta y sentí una pequeña sensación de frío y temor en el estómago. Encendí mi linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo normal, solo algunas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo plástico y resbaladizo. Lo saqué y casi se me paró el corazón. Un tubo de lubricante personal usado con residuos secos en la tapa, una pieza de evidencia pegajosa y condenatoria. Me quedé allí, en el oscuro garaje, mirándolo como si fuera un secreto sucio. Una manifestación tangible de mis peores temores. Julián y yo no habíamos tenido intimidad en años. Él siempre decía que estaba cansado, que la edad había minado sus ganas. Entonces, ¿para qué servía este lubricante? La pregunta resonó en mi mente, cada sílaba era un golpe a mi frágil realidad. Me sentí paralizado, pero mantuve la cabeza despejada y el instinto de supervivencia se activó. Lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas hasta dejarlas en carne viva, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Seguí buscando, esta vez con más cuidado, más metódicamente. Debajo del asiento trasero encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un dulce perfume floral que no era de hombre ni mi suave y familiar fragancia de rosas. El olor era extraño, desafiante, un grito fuerte y vulgar de infidelidad en el tranquilo santuario de nuestro garaje. Tomé fotos de todo, del lubricante, de las servilletas, como si pudiera capturar el olor en una imagen. Cerré el auto y volví adentro, con el peso de la evidencia presionándome, más pesado que cualquier saco de flores que hubiera levantado jamás. Me senté a la mesa de la cocina, mis manos temblaban incontrolablemente mientras volví a tomar el teléfono de Julián. A estas alturas, estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había charlas de trabajo, frías y secas, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, a excepción de ese extraño correo electrónico. Revisé las carpetas de olores y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente limpio, como si hubiera borrado todo rastro de su engaño. Un maestro de la mentira, pensé con amargura. Mi rabia era ahora una piedra fría y dura en mi pecho, y una emoción nueva, más peligrosa, comenzó a agitarse dentro de mí, un deseo de verdad, una necesidad de exponer la mentira, sin importar el costo. A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol y la suave luz se filtraba a través de las cortinas de la ventana, ya estaba despierto, un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y ese correo electrónico no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, un carrusel venenoso de dudas. Me quedé en la cocina, con las manos ocupadas pero la mente era un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza de café negro fuerte. A Julián le gustó. Apenas había dormido en toda la noche. Julián bajó con aspecto cansado,
con el pelo revuelto y los ojos todavía aturdidos. Se sentó a la mesa, cogió su taza de café, tomó un sorbo y la dejó medio llena. Tengo una reunión importante hoy, dijo con voz ronca, una frase ensayada que había usado innumerables veces antes sin mirarme a los ojos. Estoy seguro de que llegaré tarde a casa. Era muy bueno en esto, pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual, me helaron la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque lo único que quería hacer era gritar, ¿dónde es la reunión? ¿Con quién? De nuevo en San Antonio. Pero me contuve, mi rabia era un fuego silencioso, y simplemente respondí, está bien, ten cuidado. Se levantó, me dio una ligera palmadita en el hombro, un gesto que pareció más una ocurrencia de último momento que una muestra de afecto, y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio y a mí con una sospecha que se convertía en una monstruosa certeza. Limpié la mesa y lavé los platos uno a uno, el ritmo de la tarea, un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. No podía quedarme allí sentado inventando teorías. Necesitaba la verdad, evidencia contundente. Cogí mi teléfono y busqué el número de la señora Miller, una amiga de hace años que me había ayudado mucho cuando abrí la panadería. Una vez me habló de un buen investigador privado que se especializaba en casos de infidelidad. Julieta, si alguna vez lo necesitas, puedo darte el número de Thomas, había dicho. Es muy discreto y confiable. Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número con voz temblorosa, cada timbre era el ritmo del tambor de mi creciente ansiedad. Hola, señora Miller. ¿Puedes ayudarme a ponerme en contacto con Thomas? Yo lo necesito. Ella permaneció en silencio durante unos segundos, una pausa que decía mucho antes de responder. Julieta, ¿qué pasa? ¿Julian hizo algo? Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono, mi orgullo estaba herido y en carne viva. Solo necesito saber la verdad. ¿Me puedes ayudar? La señora Miller, una mujer de pocas palabras pero de profunda intuición, aceptó de inmediato y apenas una hora después recibí un mensaje de Thomas pidiéndome que me reuniera con él al mediodía en un pequeño café del centro. Señora Roberts, por favor no se preocupe. Te ayudaré, escribió. El mensaje fue breve, pero suficiente para darme un poco de alivio. Un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía fui al café, un lugar pequeño con mesas de madera desgastadas y el aroma de café tostado llenando el aire, un olor que normalmente me reconfortaba, pero que ahora se sentía extrañamente extraño. Elegí un rincón apartado donde nadie me notaría, una sombra en una habitación llena de luz. Entró Thomas, un hombre de mediana edad, bajo y fornido, con una sencilla camisa azul claro y ojos filosóficos que parecen leerlo todo, ver a través de la superficie de las cosas. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior. El correo electrónico extraño, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y algunas servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije con voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi marido me engaña. Las palabras sabían a ceniza. Thomas asintió, revisando cada imagen en su teléfono, su rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba cualquier pensamiento que tuviera. Tomó notas cuidadosamente en un pequeño cuaderno. Señora Roberts, lo entiendo. Comenzaré a seguir al señor Roberts esta tarde. No te preocupes, te avisaré lo antes posible. Lo miré, tratando de contener las lágrimas que me quemaban los ojos. Gracias, dije suavemente. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Thomas asintió con una mirada compasiva y un destello de comprensión en sus ojos. Haré lo mejor que pueda. Vete a casa y no hagas nada que pueda despertar sospechas. Salí del café y caminé entre la multitud. Pero sentí una soledad que nunca había experimentado antes. 40 años de matrimonio, una vida construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Había puesto toda mi confianza en Julián. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo ante cualquier dificultad. Él era mi roca, mi ancla. Y ahora estaba yo contratando a un extraño para que siguiera a mi propio marido. La ironía fue una píldora amarga de tragar. Me sentí como si estuviera en una mala película, un personaje de un drama para el que nunca hice una audición. Esa noche, mientras estaba sentado en la panadería, el aroma familiar de levadura y harina,
una presencia constante y relajante mientras revisaba las facturas de entrega. Mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Thomas. Lo abrí con el corazón latiéndole con fuerza. A 1 milla por minuto, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julián con la camisa azul claro que solía usar, entrando a un restaurante elegante, tomado de la mano de una mujer. Amplié la imagen y mi corazón se detuvo. Era Allison, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado con mucho maquillaje, lápiz labial rojo intenso y el cabello suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se giraron uno hacia el otro, un secreto compartido entre ellos. Me hundí en mi silla, mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Allison, ¿cómo fue esto posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre actuaban distantes y apenas se hablaban. Ahora me di cuenta de que fue un acto magistral, una actuación para mi beneficio. El señor Thomas envió más fotos. En uno, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julián brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era aquella chica de San Diego de pelo largo y sonrisa radiante, él me miraba de esa manera, una mirada de genuina adoración, de un amor que yo creía mío. Ahora era de ella. En mitad de la noche, llegó un video del señor Thomas. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. Me puse los auriculares, en un intento desesperado por mantener el secreto contenido, y presioné play. Mis manos estaban tan temblorosas que casi dejé caer el teléfono. En el video, Allison se acercó al oído de Julián y le susurró algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido que para mí era desconocido. Su voz sonaba dulce y sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julián, siempre caballeroso, le abrió la puerta del auto como si ella fuera una dama y él su amante. Reproduje el video una y otra vez, una tortura autoinfligida. Cada vez que lo hacía sentía como si me dieran otra puñalada al corazón. Allison, mi nuera, a quien traté como a mi propia hija, a quien enseñé a hacer el flan tradicional de nuestra familia, y Julián, el hombre al que le entregué toda mi vida, con quien formé una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran un maremoto que amenazaba con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una unidad flash, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente estaba en caos. No quería creerlo. No podía creer que Julián y Allison fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero la evidencia estaba frente a mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería entre bandejas de pasteles dulces que olían deliciosos, pero sentí que mi mundo se desmoronaba. Recordé los primeros tiempos del negocio, cuando Julián me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando nos reíamos juntos en esa pequeña cocina, nuestros sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, ese día me parecía vacío, un consuelo hueco. Tan pronto como terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Me limpié las manos y mi corazón se hundió cuando vi que era un mensaje del detective. Solo una frase corta. Señora Roberts, le estoy enviando más pruebas. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban cuando abrí el mensaje. Aparecieron una serie de fotografías en la pantalla. La primera mostraba a Julián con su habitual camisa gris, saliendo de un despacho de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Allison con un vestido de oficina beige, el cabello recogido en una cola alta y unas enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían la cara. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy juntos, no como suegros, sino como una pareja. Sus cuerpos son un testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de vidrio relucientes y un cartel dorado. Hice zoom, buscando desesperadamente alguna señal que desmintiera lo que estaba viendo, pero no había nada.
Parecían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no formaba parte. Luego vino un breve video del señor Thomas. Presioné play y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Un tambor frenético contra mis costillas. La toma fue desde lejos, pero era lo suficientemente clara para ver a Julian y Allison en el balcón del tercer piso del hotel. Su brazo rodeaba su cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello se movía suavemente con el viento. Y entonces, como una puñalada, los vi compartir un beso rápido sin intentar esconderse. Fue un beso breve, pero suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Repetí el video fotograma a fotograma, cada imagen se hundía más profundamente en mi alma, un lento y agonizante descenso al infierno. La cortina de la habitación se abrió levemente y salió Allison, corriendo a abrazar a Julian, con el rostro iluminado de felicidad, como si fuera una joven enamorada. Me dejé caer en la silla, agarrándome al borde de la mesa para no caerme. El señor Thomas escribió, también alquilaron la habitación por la tarde. Parece que se quedarán a pasar la noche. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez, con un nudo en la garganta, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julián me había escrito, Juliet, no estaré en casa esta noche. Tengo que conocer a un socio potencial de fuera de la ciudad. Descansa un poco. El tono era dulce y cariñoso, como lo había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era una mentira. Una mentira bien construida. Un potencial compañero de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Julian hacia Allison era tan tierna. La forma en que le acariciaba el cabello me recordó cómo solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes y creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de San Diego. Ahora, al ver esto, todo lo que vi fueron mentiras y traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un retablo de nuestra familia perfecta. Allison siempre se sentaba lejos de Julian. A veces incluso lo miraba con disgusto. Daniel bromeaba, mamá, creo que Allison no puede ponte de pie, papá. Ella lo evita como a la peste. Yo también lo creía. Pensaba que simplemente no se llevaban bien, que ella solo intentaba encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza del engaño cuidadosamente coreografiada. Actuaron demasiado bien delante de mí, delante de Daniel, delante de todo el vecindario. Me sentí como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores ante mis ojos. La gente seguía con sus vidas sin darse cuenta de lo que ocurría en el balcón de ese hotel. Pero el señor Thomas había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí, gracias. Por favor, sigue mirando. Necesito saberlo todo. Respondió brevemente, lo haré. Mantén la calma. Esa noche, regresé a la casa que había sido mi hogar con Julian. Ahora me parecía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso, con las manos moviéndose con una determinación férrea. Imprimí todas las pruebas, fotos de Julian y Allison saliendo del despacho del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón y cada fotograma del video. Las ordené con cuidado, cerré el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4, Julian, Allison, Daniel y yo, en la fiesta de cumpleaños de Daniel, hacía unos años. Allison sonreía, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Julian estaba a mi lado con el brazo sobre mi hombro, con aspecto orgulloso. Ahora, mirándola, lo único que quería era romperla en pedazos, arrancar de mi vida la imagen de sus rostros sonrientes. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, oí que la puerta principal se abría lentamente. Julian entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El compañero era demasiado difícil, Juliet, se quejó con voz ronca. La voz, los ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio.
Estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, observándolo actuar mientras sentía como si estuviera echando sal en una herida. Descansa, respondí con la calma de siempre, con la voz experimentada de una esposa. Tienes que ir a trabajar mañana. Él asintió, me dio una palmadita en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró hasta el dormitorio. Minutos después, roncaba plácidamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julián estaba dormido, mi teléfono vibró. Fue una llamada del detective, el señor Thomas. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Señora Roberts, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Utilicé equipo especial. Ni siquiera se dieron cuenta. Te lo envío ahora mismo. Mi corazón latía con fuerza, pero simplemente respondí, gracias, Thomas. Envíame el archivo. Minutos después, apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y presioné play. Lo primero que oí fue la voz de Allison, fría y ambiciosa, la voz de una desconocida. Papá, date prisa con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja bruja fuera de casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Entonces oí la voz de Julian, profunda y segura. No te preocupes por esos papeles. Juliet no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Sentí como un puñal retorciéndome el corazón. No solo me estaban engañando. Planeaban quedarse con todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada lote. Recorriendo toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Julian nunca se ensució las manos en la cocina. Nunca trabajó en el mostrador ni firmé contratos con hoteles. Y ahora él y Allison querían quitármelo todo. Para echarme de la casa donde había establecido mi hogar. Casi me desmoroné, pero aún tuve la compostura para copiar el audio a la memoria USB donde guardaba las demás pruebas. Anoté cuidadosamente la hora y el lugar, como si intentara mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la panadería, mi teléfono volvió a vibrar. Thomas envió otra tanda de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Julian y Allison estaban dentro de su coche con una gruesa pila de papeles delante. Allison tenía un bolígrafo rojo y marcaba el documento con atención. Julian, a su lado, asintió y sonrió como si estuviera totalmente de acuerdo. Thomas escribió, escuché algo. Parece que quieren utilizar un contacto en la notaría para realizar la transferencia. Investigaré más a fondo. Amplié la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que no eran papeles de trabajo normales. Planeaban robarme todo por lo que había trabajado, paso a paso. Me senté allí entre las bandejas de pasteles dulces que olían tan delicioso. Pero sentí como si todo mi mundo se derrumbara. Reabrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que decían. Esa vieja miserable. Así me llamaba Allison. Recordé los días en que acababa de unirse a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija, pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que, junto con Daniel, construiría un futuro. Y Julián, el hombre al que había amado desde que era niña en San Diego, que juró que estaría conmigo hasta el final. Se habían burlado de mí, una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Entró una clienta habitual, la señora Peterson, que siempre les compraba pasteles a sus nietos. Juliet, últimamente tu panadería está a reventar. Su cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy muy orgullosa de ti, dijo con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí, gracias. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero por dentro, estaba hecha un desastre. Me preguntaba qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte o simplemente como una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví los pasteles de la señora Peterson, me despedí en la puerta y me hundí en la silla, con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no me salieron lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa ardía en mi interior como el fuego de un horno,
lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche, durante la cena, me senté frente a Julian en la pequeña cocina bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un extraño brillo distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si no pasara nada, como si el mundo no estuviera a punto de acabarse para él. Juliet, tengo que firmar unos documentos importantes esta semana. Quizás deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía oír la voz de Allison de la grabación. Papá, date prisa y firma él. Contratos falsos. Sabía que estaba tanteando el terreno. Quería arrastrarme a su sucio plan. Le di una sonrisa seca, fingiendo ser una esposa demasiado cansada para discutir, y le respondí, sí, los revisaré luego. Estoy cansado. Asintió, tomó un sorbo de vino, mirándome como si nada pasara. Pero sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre dispuesto a arrebatarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Julian tomó unas copas más de vino. Se le enrojeció la cara y empezó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar, ¿crees que soy tan tonta? Cuando se levantó, tambaleándose, y fue al dormitorio, limpié la mesa, cada movimiento lento, conteniendo la ira que me hervía por dentro. Se tiró en la cama, roncando fuerte, y dejó las llaves del coche en la mesita de noche, brillando bajo la tenue luz, un canto de sirena para mi venganza. Las miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré en el dormitorio despacio, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso parecía caminar entre el dolor y la resolución, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Agarré las llaves, las apreté con fuerza y fui directo al garaje. La noche estaba silenciosa, silenciosa, como si el mundo contuviera la respiración. Solo oía los grillos afuera, su canto como banda sonora para mi furia silenciosa. Encendí la linterna de mi teléfono. La tenue luz iluminó la vieja camioneta de Julian, cómplice silenciosa de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos, y allí estaba, el tubo de lubricante con la tapa suelta y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en mi mano, sintiendo como si guardara un secreto sucio. Era evidente que lo habían usado de nuevo, como si fuera la confirmación de que Julian y Allison seguían jugando a su juego secreto, su bailecito retorcido. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo puse sobre la encimera y me lavé las manos con jabón de limón. Me las froté a fondo como para borrar todo rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mí. Me enojé, pero me ayudó a concentrarme. Abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de pegamento industrial transparente, el mismo que usé para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora un arma de venganza. Desenrosqué con cuidado el tapón de lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta llenarlo por completo. Limpié la boquilla, la agité suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salió suavemente, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque un huracán rugía en mi interior. Esto no era un juego. Era el primer paso para obtener justicia. Volví a guardar el tubo en la guantera, ajusté la alfombrilla y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para comprobarlo. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en un rincón. El corazón me dio un vuelco, pero ya no me sorprendí. Tomé fotos con el teléfono, añadiéndolas agregué a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era una pieza más, un recordatorio de que no podía dejar que Julian y Allison se salieran con la suya con sus mentiras. De vuelta en casa, dejé las llaves en su sitio junto al despertador de Julian. Tomé un libro viejo y me senté en el sofá del salón fingiendo leer. La tenue luz caía sobre las páginas, pero no podía leer ni una palabra. La cabeza me daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, que creía vivir feliz con Allison sin saber la verdad. ¿Cómo podía decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Julian para defender mi sueño.
Nunca lo entendió del todo, pero confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento oportuno para llevárselo todo. Una hora después, Julian se despertó y fue a la cocina a buscar agua. Vio las llaves en la encimera y no sospechó nada. —¿Sigue sin dormir, Juliet? —preguntó aturdido. Sonreí y respondió: —No, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando de inmediato. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero no sabía que ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina de siempre, amasando, preparando llamas y pasteles dulces para un gran pedido del hotel. Apreté la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para desayunar, me esforcé por mantener la calma. Julián ya estaba levantado con una taza de café solo en la mano. Le serví huevos y tostadas. —Julian —dije con calma—, tengo que viajar a Nashville mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Estoy seguro de que llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. —¿Un contrato importante? —preguntó, tomándome la mano con fingida ternura. —No te preocupes. Adelante. Yo me encargo. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva en sus labios, como si se hubiera quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. —Gracias. Te llamo si vuelvo tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Al salir, vi que había dejado el teléfono sobre la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció era At. Fruncí el ceño. Mi corazón latía con fuerza. Allison Thomas. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julian regresó, lo agarró a toda prisa y apagó la pantalla que tenía delante. Lo olvidé, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí mirando cómo se cerraba la puerta, sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina, repartiendo pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo estaba centrada en Julian y Allison. No podía permitir que continuaran su farsa a mis espaldas y a Daniels. Necesitaba más pruebas para escuchar de sus propias bocas lo que decían cuando pensaban que nadie los escuchaba. Esa noche fingí estar cansado. Me fui a la cama temprano y le dije a Julián: tengo que levantarme temprano mañana para tomar el autobús, así que me voy a dormir. Él asintió y me dio una palmadita en el hombro. Descansa, Julieta. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero agudicé mi oído, atento a cada sonido de la casa. Cerca de medianoche, cuando los ronquidos de Julián cesaron, lo escuché levantarse de la cama silenciosamente. La tenue luz de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono, pensando que estaba dormido. Me quedé quieto, con el corazón latiendo con fuerza. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala de estar y lo vi de pie en un rincón oscuro cerca de la ventana. Se llevó el teléfono a la oreja y habló en voz baja. Sí, claro. Ven a casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Juliet tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y volverá tarde. Escuché una risita suave del otro lado. La dulce voz de Allison. ¡Qué bien, papá! Por fin podemos relajarnos. Julian se rió y respondió: sí, ven temprano. Estaré esperando. Me quedé allí de pie detrás de la cortina, sintiendo la sangre hervir. No solo me estaban engañando. Planeaban convertir mi casa, la de mi hijo y la mía, en su lugar de encuentro. Regresé al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para grabar sus clases. Revisé la batería, puse una nueva y encendí la grabación continua. La escondí detrás de la estantería del dormitorio, junto al cabecero,
segura de que lo captaría todo. Ajusté con cuidado el cable y lo cubrí con un marco de fotos familiar. La foto de los 4 en la boda de Daniel y Allison. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julian. Ahora, todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, volví a comprobar que la grabadora funcionaba. Coloqué el marco de fotos justo donde debía ocultar el cable. Luego, me acosté, fingiendo estar dormida. Julian regresó al dormitorio, se tiró en la cama y roncó como si nada. Mal. Pero mis ojos estaban abiertos de par en la oscuridad, más despierto que nunca. Tomé el reloj y programé la alarma para que sonara más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba listo para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana cuando aún estaba oscuro. Solo la tenue luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Solo podía oír los ronquidos constantes de Julián desde el dormitorio. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén con aceite que ya estaba en la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para revelar la verdad. Até una cuerda delgada al encendedor de la estufa. La acerqué a la ventana y la sujeté a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el armario. Solo tenía que tirar de ella desde lejos, y la llama encendería el aceite, creando un humo negro y espeso, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera. Sal. Luego lo probé una vez. El humo subía rápidamente, formando espirales como una advertencia. Lo apagué enseguida, revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera despertar sospechas en Julián. Me puse una chaqueta, agarré mi bolso grande y fingí que me iba de viaje. Antes de irme, entré en la habitación y sacudí suavemente a Julián. Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo, dije con voz tranquila. Voy a firmar un contrato. Probablemente vuelva tarde esta noche. Abrió los ojos y, con voz soñolienta, respondió, está bien, ten cuidado, Julieta. Llámame si necesitas algo. Luego hundió la cara en la almohada y volvió a dormirse. Miré al hombre que una vez amé y en el que confié. Yaciendo allí, sin darme cuenta de la trampa que lo acechaba, me di la vuelta, con el corazón apesadumbrado, pero con las piernas firmes. En lugar de ir a la estación, crucé la calle hasta la casa de la señora Peterson. Era mi vecina y amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada al ver mi bolso. Juliet, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Pasa algo?, preguntó con cariño. Forcé una sonrisa. Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Ella me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde allí pude ver la entrada de mi casa por donde entrarían Julián y Allison y donde se revelaría la verdad. Alrededor de las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Allison salió con un vestido floreado claro y gafas de sol oscuras, como si temiera que alguien la reconociera. Julián abrió la puerta, miró a su alrededor con prisa y rápidamente la hizo pasar al interior. Apreté fuertemente mi taza de café, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Es hora, murmuré y encendí la aplicación en mi teléfono conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido comenzó a llegar a través de mis auriculares. La risa de Allison, el tintineo de los vasos, pasos pesados. Entonces oí la voz profunda de Julián. Está bien, ya no tenemos que escondernos más en un hotel. Allison se rió. Realmente sabes cómo elegir tus momentos. La vieja bruja se ha ido, ¿verdad? Me mordí los labios, conteniendo la rabia mientras la escuchaba llamarme vieja bruja con tanto desprecio. Entonces la cama empezó a crujir junto con otros sonidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, solo un poco más, Julieta. Solo un poco más. Unos minutos después, de repente, Allison gritó, ¿qué demonios es esto? Estamos atrapados. Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando. Julián gruñó, cállate. Espera, déjame ver. Sonreí. Apenas toqué mi teléfono y activé la trampa de humo de forma remota. La cuerda se tiró fuerte. La estufa se encendió.
La sartén con aceite se incendió. Un humo negro salía de la ventana de la cocina en espesas espirales, extendiéndose hacia el exterior como una señal de alarma. La señora Peterson se quedó sin aliento. Ella miró por la ventana. Julieta, tu casa está en llamas. Fingí tener miedo, pero por dentro me sentía extrañamente tranquilo. Los vecinos empezaron a salir a sus patios gritando, la casa de Julieta está en llamas. Llamen a los bomberos. Un hombre cercano, el señor Miller, rápidamente sacó su teléfono y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Me quedé allí, sosteniendo firmemente mi taza de café y con los ojos fijos en mi casa. Todo iba según lo previsto. En mis auriculares, la voz de Allison sonaba cada vez más desesperada. Julián, haz algo. No puedo moverme. La voz de Julián rugió. No grites. Lo estoy intentando. Pero sabía que no podían hacer nada. El pegamento industrial que había intercambiado ya estaba actuando, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginé luchando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No porque yo fuera cruel, sino porque me habían empujado a esto. Querían quitarme mi panadería, mi familia, hasta mi honor. Ahora les haría pagar. Miré por la ventana. El humo continuó subiendo y se hizo más espeso. Los vecinos se agolpaban y gritaban presas del pánico. ¿Qué está sucediendo? Alguien preguntó. ¿Dónde está Julieta? Ella salió de la ciudad por trabajo. Eso es lo que oí, respondió otro. La señora Peterson, que estaba a mi lado, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Ella simplemente me apretó la mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesitaba darle una explicación. La verdad estaba a punto de estallar y yo estaba preparado. Tan solo 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como un clavo de la muerte. El vehículo rojo aceleró y se detuvo derrapando frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos y el rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme, «Prepara el equipo rápido. Puede que haya gente dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y sus padres. Ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quería correr a abrazarlo y decirle, «Lo siento, Daniel». Pero no tuve otra opción. Me quedé quieto, dejando que todo siguiera su curso. El humo continuaba subiendo denso desde la cocina, lo que hizo creer a Daniel y a su equipo que había un incendio grave. Mi hijo abrió el camino con un mazo derribando la puerta principal. El sonido de la madera astillada resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto que venía del dormitorio. Los gritos desesperados de Julian se mezclaron con los sollozos de Allison. «Haz algo, Julián». «No puedo moverme». Julián gruñó. «Callarse la boca». «No grites». Mordí mis labios, apretando el teléfono donde la aplicación aún transmitía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como había calculado. Daniel entró al dormitorio y me imagino lo que encontró. Su propio padre y su esposa, desnudos, pegados uno al otro en la cama, con el rostro pálido de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de mis auriculares escuché la voz vacilante de Daniel. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. «Oh, Dios mío». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel inmediatamente gritó, «¡Silencio!». Sabía que ese llanto no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo de ocultar su dolor. La humillación ahora quedó expuesta no solo para Daniel, sino para todo el equipo de bomberos y todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel, «Jefe, el humo está bajo control. Fue solo un pequeño incendio de aceite. Nada grave». Pero Daniel no respondió. Me imaginé que el joven todavía estaba en el dormitorio, congelado por lo que estaba viendo. Los vecinos empezaron a llegar, apiñándose frente a la puerta, señalando y susurrando. «¿Lo que está sucediendo?» «Son Julián y su nuera», gritó una mujer con voz llena de asombro. «Oh Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto?». Otra persona intervino. La señora Peterson, parada a mi lado, sacó su teléfono y comenzó a grabar en silencio, acercando la cámara a Julian y Allison, quienes se retorcían en la cama,
con sus rostros contorsionados por el dolor. Ella me miró con ojos llenos de lástima y rabia. Julieta, ¿sabías esto, no? No respondí. Simplemente asentí suavemente sin apartar la mirada de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el ruido sordo de sus botas sobre el piso de madera. A través de los auriculares, oí a Julián gritar con voz ronca: «Saquen a todos de aquí. Cierra la puerta, Daniel». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus rostros mostraban desdén y sus susurros sonaban como un coro de vergüenza. Suegro y nuera atrapados en el acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Julieta. ¿Cómo llegó a esto?». Otro suspiró. Los bomberos, tras un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Envolvieron a Julian y Allison en sábanas, tratando de cubrir sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Podía oír los sollozos entrecortados de Allison mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, haz algo. No lo soporto más». Julián simplemente murmuró débilmente: «No dejes que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya lo había visto. Hubo miradas de repulsión, risas burlonas y movimientos de cabeza decepcionados. Los sacaron envueltos en una fina sábana en medio del creciente murmullo. ¡Qué vergüenza! Suegro y nuera. Dios mío, qué asco. La multitud seguía reunida en la entrada cuando la ambulancia salió con la sirena a todo volumen. Entre las voces fuertes, oí carcajadas. ¡Qué espectáculo!, gritó el señor Miller. «No puedo creer que haya dos personas tan desvergonzadas en este mundo». Una anciana negó con la cabeza y le susurró a la persona que estaba a su lado: «Pobre Julieta». Me quedé entre la gente, fingiendo sorpresa, como si acabara de llegar corriendo de la estación de autobuses. Daniel permanecía inmóvil en el patio, con los brazos colgando y el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba impactado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas a las que más quería. Quise correr a abrazarlo para decirle que lamentaba haberlo dejado ver algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Peterson, quien me acompañó en silencio al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso esperando mientras yo mantenía la mirada preocupada de una esposa que acaba de enterarse de que su casa se había incendiado. Horas después, salió un médico con la frente empapada de sudor. Me miró y me habló en voz baja: «Señora Roberts. Logramos separarlos. Por suerte, no hay daños graves. Solo necesitan ungüento para la piel». Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso, donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije con la voz temblorosa para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Asintió y me condujo a la enfermería, donde me dieron 2 tubos de ungüento. La enfermera, una joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil. Lo siento mucho». Le esbocé una leve sonrisa, y en cuanto se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que tenía en el bolso. Mis manos se movían con rapidez y seguridad, como si lo hubiera ensayado cientos de veces. Me di cuenta de que me pasaban cosas por la cabeza. Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Julián, Allison, ¿están bien?». Allison estaba en la cama, con el pelo revuelto y los ojos rojos, incapaz de mirarme. «Julian, aún pálido», murmuró. «Juliet, puedo explicarlo». Pero no lo dejé continuar. Dejé el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Allison se cubría la cara, llorando. «Me quema. Me arde la piel». Julian se retorcía en la cama, maldiciendo. «¿Qué demonios es esto? ¿Quién ha hecho esto?». Todo el pasillo estaba alborotado. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana le susurró a su hijo: «Son ellos. La pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza!». Añadió otro: «Se lo merecen». El médico entró corriendo en la habitación pidiendo a las enfermeras que se limpiaran la piel y se aplicaran un agente neutralizador. Pero la humillación de Julian y Allison ya era pública, imposible de detener.
El video de la señora Peterson donde lo sacaban en camilla se había extendido por el vecindario y en las redes sociales. Yo estaba en el pasillo escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero presenciara la caída de esos dos traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo llamé en cuanto salió la ambulancia, pidiéndole que trajera el sobre con las pruebas que había guardado en el cajón y los 2 papeles del divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta con la mirada vacía y sin decir palabra. La abrí, saqué los documentos y los puse sobre la mesa frente a Julian y Allison. Lo miré directamente a los ojos, con voz fría pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firma esto y luego haz lo que quieras con tal de desaparecer de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se desplomó, llorando, mirando a Daniel. Cariño, perdóname. Cometí un error. Por favor, te lo ruego. Perdóname. Pero Daniel la miró con una mirada dura como una piedra y se fue sin decir palabra. Julián intentó agarrarme la mano con voz temblorosa. Julieta, escúchame. No quería esto. Me aparté, interrumpiéndolo. No digas nada más, Julián. Tú elegiste este camino. Gritó desesperado, Julieta, por favor. Pero la enfermera entró y le advirtió, cállate. Esto es un hospital. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo, vi a Daniel apoyado en la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le puse la mano en el hombro, pero no levantó la cara. Mamá, susurró con la voz entrecortada. ¿Por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Simplemente lo abracé fuertemente, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento supe que Julian y Allison lo habían perdido todo, su honor, su matrimonio, incluso su sucio plan. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontráramos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más ocupada que nunca. La campanilla de la puerta no paraba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. Julieta, eres muy fuerte, dijo la señora Peterson, sosteniendo una bolsa de flan recién horneado. Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa inmundicia. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyó. Me llamaban mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julián y Allison, quienes quisieron quitarme todo, pero no lo lograron. Y sigo aquí con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de ese día. No habló mucho de lo que había pasado, pero noté el cambio. Él ya no era el Daniel alegre y siempre risueño que solía ser. Sus ojos ahora parecían profundos, como si llevaran una herida que no sanaba. Mamá, quiero quedarme aquí un rato, me dijo la primera noche al llegar con su maleta. Te ayudaré a administrar la panadería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del sol que había levantado y simplemente asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos juntos la panadería. Yo preparé el horno y acomodé las bandejas, y Daniel revisó facturas y llamó a hoteles y restaurantes. Mamá, el Gran Hotel quiere aumentar su pedido de pasteles dulces para la próxima semana. Me llamó desde la caja registradora, su voz tranquila, pero sin su brillo habitual. Está bien, respondí. Confirmar el pedido. Prepararé más masa. Estos simples momentos me dieron una paz que no había sentido en años. Ya no hubo miradas falsas de Julian, ni más voz dulce y calculadora de Allison. Éramos solo Daniel y yo cuidando lo que aún nos quedaba. Ahora las cenas éramos solo nosotros dos. Nos sentamos cara a cara en la pequeña cocina, comiendo comidas sencillas. A veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una leve sonrisa, la primera que veía desde el escándalo. Está bien, respondí aliviado, pero tienes que ayudarme a remover el caramelo. Él asintió. Y en ese momento sentí que nos estábamos recuperando lenta pero seguramente. Comencé a tomarme tiempo para mí, algo que casi nunca hice en 40 años.
Me uní a un club de cocina en el centro comunitario donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Julieta, haces el mejor flan del barrio, me dijo una mujer riéndose cuando le traje una bandeja. Le respondí sonriendo. Es un truquito que aprendí en San Diego. También comencé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de las vidrieras en la cara y rezaba, no por Julian ni por Allison, sino por Daniel, por mí, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces paseaba con la señora Peterson por la plaza del pueblo, escuchándola hablar de los chismes del barrio. ¿Conoces a Juliet?, decía con los ojos brillantes. Todos siguen hablando de Julian y Allison, pero dicen que tú ganaste. Yo solo sonreía sin responder. Quizás gané. Pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió más tranquilo y empezó a contarme sobre su trabajo como bombero. Ayer apagamos un incendio en el mercado, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue muy peligroso, mamá. Pero por suerte, nadie salió herido. Lo escuché con el corazón lleno de orgullo. Por favor, ten cuidado, dije con la voz temblorosa. Eres todo lo que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te dejaré solo. Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe de que aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora, observando el movimiento en la calle. El timbre de la puerta sonaba sin parar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé en todo el viaje. Construí esta panadería con mis propias manos. De una niña de San Diego a una mujer que supo resistir. Julián y Allison querían quitarme todo, pero no lo lograron. Mantuve mi panadería. Me quedé con Daniel. Y lo más importante es que me mantuve a mí mismo. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia puedes apoyarme enviándonos súper agradecimientos para poder seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En la pantalla podréis ver 2 nuevas historias de vida que os recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.